Muy buenos días, mis queridos hermanos, un domingo más para alabar y exaltar el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día vamos a tomar como lectura el Salmo 113. Así dice su palabra. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, te bendecimos en esta mañana, agradeciéndote, Señor, por toda la misericordia que has tenido con nosotros. Gracias, Padre eterno, porque hemos podido ver tu mano resguardando a cada uno de tus hijos. En este momento, Señor, venimos para alabarte, para exaltarte, para aprender de tu palabra y sobre todo, Señor, para agradarte. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra familia Casa de Dios, Padre. Muchas gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dispongámonos para alabar a nuestro Señor. Aleluya. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Aleluya, nuestro Dios es santo, santo, santo. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya, Jesús. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo,
santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Aleluya, Jesús. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder.
amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Damos gracias al Señor por tener este tiempo, este culto virtual. Hoy domingo, después de haber alabado a nuestro Dios con estas alabanzas, estos cánticos, vamos a la palabra del Señor y queremos en este momento, hermanos, traer el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Y hoy, hermanos, tengo
para compartir un tema muy bonito y que seguramente, hermanos, va a ser de edificación para nuestras vidas, porque es la palabra de Dios para nosotros. Amén. Vamos a hablar, hermanos, en esta mañana acerca de dónde Dios se manifiesta. Donde Dios se manifiesta. Amén. Así que vamos en esta hora a ir a la palabra del Señor. Ahí en primer libro de Reyes, capítulo 19, y desde el verso 11 vemos aquí una parte del episodio donde Dios se encuentra con Elías y le anima. Amén. Vamos a leer, hermanos, esta porción de esta palabra, y después vamos a dar el contexto histórico también acerca de este acontecimiento. Amén. Dice la palabra del Señor así: y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Esta es la palabra del Señor, verso del 11 al 13 del capítulo 19 de primer libro de Reyes. Ese es el pasaje, hermanos, que vamos a tomar como referencia hoy para hablar donde Dios se manifiesta. Amén. El lugar donde Dios se manifiesta. Amén. Y bueno, quiero comenzar, hermanos, diciendo que es verdad, hay un hecho innegable para nosotros, hermanos. Si bien Dios, hermanos, Él es omnipotente y y omnipresente también, y omnisciente, ¿verdad? Esos atributos de Dios son permanentes, son parte de la naturaleza de nuestro Dios. Pero si Dios, hermanos, en ese atributo que vamos a ver hoy, la omnipresencia, que Él está en todas partes, es verdad esto, Dios está en todo lugar, pero Él se manifiesta donde se le busca. Amén. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente, pero manifestarse, hermanos, es solamente donde buscamos, donde se le busca al Señor. Amén. Y bueno, ¿qué significa esta palabra manifestarse? Amén. Manifestarse, hermanos, es mostrarse, es hablar incluso, es darse a conocer. Eso es lo que significa manifestarse en la palabra de Dios. Vemos en este relato, hermanos, cómo es que Dios se manifestó a Elías de una manera que él no lo esperaba, de manera distinta a la que solía quizás entender Elías. Y esto nos da pie para compartir con ustedes, hermanos, que a veces Dios se manifiesta de maneras que a veces nosotros no lo esperamos o no como pensábamos nosotros, sino que Dios lo hace de manera distinta y especial en cada parte o cada etapa de nuestra vida. Dios se manifiesta de diferentes formas. Amén. La historia de Elías que encontramos aquí es cuando él, después de haber hecho descender fuego del cielo y después de que vino la lluvia, él oró por la lluvia también. Él recibió un mensaje de parte de la reina Jezabel, esta reina malvada, ¿no? Y ella, más que todo, lo amenazó de muerte. Y él huyó, hermanos. Todo eso está en el capítulo 19 de primer libro de Reyes. Y ahí, hermanos, es donde encontramos esta
este episodio, este pasaje, hermanos. Al ir huyendo, Elías se dirigió, camino, dice 40 días hacia el monte de Dios, cerca de 300, 400 kilómetros de donde Dios le habló y le dijo come y bebe, ¿verdad? Este ángel de Dios que se le presentó y le dice, porque largo camino te resta, amén. Cerca de 300 a 400 kilómetros que caminó todavía Elías hasta llegar a donde dice la palabra de Dios, al monte Horeb, monte de Dios, amén. Vemos en este pasaje que llega Elías y se mete a una cueva y ahí es donde Dios habla con él, amén, y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Después de que Elías le responde, Dios le dice en el verso 11, que es el que nos va a ocupar, 11, 12 y 13, que le dice, sal de la cueva, sal de ahí y yo me voy a manifestarme delante de ti, amén. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Elías se puso afuera de la cueva y dice que Dios pasaba por ahí, amén. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en este pasaje que vamos a analizar, hermanos, en esta mañana. Vemos justamente que donde Dios no estaba. Primeramente vamos a ver donde Dios no estaba, amén. El tema es donde Dios se manifiesta, pero aquí vemos algo singular. Primeramente donde Dios no estaba, verso 11 y 12, ya lo leímos, dice la palabra del Señor que vino un viento fuerte que rompía las piedras, que atravesaba los montes. Se imagina cuando Elías salió afuera de la cueva y empezó a sentir un viento que empezaba a aumentar y aumentar a tal grado que fue tan grande y tan estruendoso, hermanos, que dice la palabra de Dios que rompía los montes y quebraba las peñas. Se imagina el miedo que sentía Elías, quizás aferrándose de algún sitio por ahí para no ser llevado por el viento. Esta manifestación o este acontecimiento, hermanos, hizo que pensara Elías que estaba Dios ahí, porque dice la palabra de Dios, pero Dios no estaba en ese lugar, amén. Después de que terminó ese viento fuerte, quizás Elías estaba ya asustado y después de eso empezó a sentir que la tierra se movía. No dice la palabra de Dios, hermanos, que vino un sismo o un pequeño sacudimiento de tierra. Dice que vino un terremoto, ¿verdad? Los que somos de acá, o estamos acá en Arequipa, sabemos que la diferencia entre lo que es que sea un sismo y un terremoto, ¿verdad? Que no queremos que pase acá, ¿verdad? Pero sí, seguido acá suceden sismos que sacuden fuerte la tierra. Bueno, aquí la palabra de Dios dice que lo que sucedió fue un terremoto. Se empezó a mover el suelo debajo de Elías y empezó a sacudirse de tal manera que otra vez empezó a moverse en las montañas y donde él estaba en un monte, en el monte de Horeb, y ahí empezó a sacudirse fuertemente la tierra. Igual Elías, hermanos, que momentos o días antes, hermanos, 40 días antes, él deseaba morirse, ¿se acuerda? Pero yo creo que en ese tiempo, en ese momento, cuando vino este gran viento y este terremoto tan fuerte, hermanos, él deseaba vivir, amén, porque él se sentía espantado, se sentía asustado, temeroso, pero dice la palabra de Dios que Dios no estaba ahí. Cuando dice la Biblia que Dios no estaba ahí, lógicamente entendemos que Elías pensaba que Dios se iba a manifestar ahí en ese terremoto, pero no sucedió. La tierra se calmó, pero dice la palabra de Dios que no estaba Dios ahí. Después de esto vino un fuego abrasador, hermanos. Después de que el terremoto cesó, empezó a ver quizás a lo lejos, o empezar a ver desde que comenzaba una llama que iba aumentando y aumentando, y dice la palabra de Dios que después se convirtió en un fuego que Elías lo podía ver y sentir también el calor de ese fuego. Se imagina también cómo se sentiría
Elías al ver que ese fuego lo rodeaba y estaba ahí presente, ¿verdad? Delante de que lastimaba quizás sus ojos, su piel, pero que él permanecía ahí. Cuando vemos más adelante, dice la palabra de Dios en el verso 13 que él salió de la cueva. Quiere decir que cuando Dios le dijo sal, él salió a la puerta de la cueva, pero cuando empezó a suceder esos fenómenos naturales, hermanos, él tuvo que volverse a meter, porque dice la palabra de Dios que en el verso 13 que salió, ¿verdad? Y se puso a la puerta de la cueva otra vez, ¿verdad? Estas cosas, hermanos, vemos que cuando dice la palabra de Dios que vino después del terremoto un gran fuego, no estaba Dios ahí, ¿verdad? Pero de esto pasa a lo siguiente. Dice después la palabra de Dios que vino después del fuego un silbo apacible y delicado. Y Elías dice que lo escuchó. Amén. Elías lo escuchó. Donde Dios sí estaba, era en un silbo apacible, una voz apacible. También en hebreo, en el hebreo se traduce una voz de silencio apacible o de quietud. Él pudo sentir como una brisa suave, él pudo escuchar también algo, porque dice que fue un silbo, algo suave, ¿verdad? Como una voz suave, y fue ahí donde Elías se dio cuenta que Dios estaba ahí, hermanos. Amén. Un silbo apacible que provocó, hermanos, que el profeta de Dios se humillara y admirara, ¿verdad? A Dios en ese momento. El verso 13 dice que él cubrió su rostro con su manto. Amén. Esto, hermanos, vemos aquí en este pasaje donde Elías pensaba que iba a estar Dios. ¿Por qué pensaba Elías que Dios iba a estar en este gran viento fuerte, en esta tempestad fuerte de viento, en este terremoto o en este fuego? Porque ya había escuchado Elías que Dios se manifestaba de esa manera. Cuando Dios dio la ley justo en ese mismo monte, ¿no? El monte de Sión, es el monte Horeb, ¿sí? El monte de Dios, monte de Sión, monte Horeb es el mismo. Y en ese mismo lugar, Elías había escuchado que hacía muchos años Dios había dado la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés, y que ese monte dice que temblaba, había relámpagos, terremotos, estruendo grande, hermanos, la voz de Dios tronando, ¿verdad? En ese monte. Por eso Elías pensaba que Dios estaba ahí, pero vemos que, como dijimos al principio, era de algo distinto. Dios quería mostrarse a Elías de una manera distinta a la que él pensaba, hermanos. Amén. Esta manifestación de Dios que dijimos que es mostrarse, hablar o darse a conocer, hermanos, es lo que significa manifestarse. Vamos a ver, hermanos, dónde Dios se manifiesta en la vida del creyente. En la vida de Elías lo hizo, en la vida del creyente también así sucede muchas ocasiones, hermanos. Primeramente yo quiero hablar acerca de que Dios se manifiesta donde hay fe. Donde Dios se manifiesta es donde hay fe. Amén. Elías caminó en fe rumbo a ese monte. Amén. Al monte de Dios, creyendo que Dios iba a estar ahí y lo iba a restaurar. ¿Por qué? Porque Elías estaba desanimado, estaba temeroso, estaba huyendo, estaba desesperado también y estaba deprimido. Lo podemos ver en este mismo capítulo cuando Elías iba huyendo, cuando le dice: basta ya, Jehová, quítame la vida. Amén. Es un deseo de ya no querer seguir viviendo. Es una muestra clara de depresión fuerte. Amén. Pero ahí, hermanos, Elías caminó en fe. Amén. Y él estaba esperando que Dios se manifestara a él para restaurarlo, para animarlo también, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe, ¿recuerdan? Este capítulo de la fe, Hebreos 11, y en el versículo 6,
¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Dios, hermanos, quiere manifestarse, pero Dios se manifiesta donde hay fe, donde hay confianza en que Dios va a mostrarse. Si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Si no hay fe, Dios no puede manifestarse. Recuerde que cuando creímos en el primer momento, cuando se nos habló del Evangelio, tuvo que actuar la fe para que pudiéramos recibir el amor, la misericordia, la salvación y el perdón de Dios. Amén. Dios se manifestó ahí con nosotros cuando hubo fe en el sacrificio perfecto de Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice aquí la palabra del Señor: el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Elías buscó a Dios. Elías buscó a Dios con todo su corazón, aun cuando se sentía deprimido, aun cuando se sentía cansado, aun cuando se sentía amenazado y temeroso. Él caminó hacia la presencia de Dios en fe. Amén. Entonces Dios se manifiesta donde verdaderamente hay alguien que cree que Dios puede levantarle, que Dios puede restaurarle. Dios se manifiesta donde hay alguien que cree en Él. Amén. Que confía en que Dios es poderoso para hablarle y para restaurarle. Dios hizo esto con Elías, hermanos, y Dios lo puede hacer siempre y a cada momento. Donde hay fe, ahí se manifiesta la presencia de Dios, ahí se manifiesta el amor de Dios, ahí se manifiesta el poder de Dios para levantar y restaurar, así como lo hizo con Elías. Dios quiere hacerlo con nuestra vida también, hermanos, con cada persona. Donde hay fe, Dios se manifiesta. Ya dijimos, Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Amén. No en todo lugar Dios se muestra, habla, indica, levanta. Amén. Se da a conocer. Amén. Donde hay fe, Dios puede mostrarse a nosotros como ese Dios que levanta, que restaura. Amén. Número 2, también donde Dios se manifiesta, donde hay obediencia. Donde hay obediencia. Elías atendió a la orden de Dios. ¿Qué orden le dio Dios cuando estaba en la cueva? Dice que pasó, la palabra de Dios dice que pasó toda la noche ahí y Dios le habló. Y después al siguiente día le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Amén. Y Elías salió. Amén. Obedeció a la palabra del Señor. Obedeció a la orden, a la indicación de Dios. Si bien la decisión de ir al monte de Horeb fue de Elías, Dios tomó ese momento, tomó esa situación, hermanos. Y cuando él estaba ahí debajo de ese enebro, de ese arbusto, y se presenta el ángel de Dios, también le da una indicación, le dice: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Amén. Dios estaba aprobando el hecho de que Elías se fuera hacia el monte Horeb. Por eso lo alimentó, y con esa comida dice que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Pero él siguió la indicación. Dios se manifestó, hermanos, donde hubo la obediencia a su palabra. Amén. Ahí, hermanos, el actuar en obediencia a la palabra de Dios, aunque no entendamos o aunque no se entienda todo a plenitud, hace que Dios se muestre también al creyente. Amén. Aunque no entendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hermanos, pero si usted y yo seguimos fielmente la palabra, la indicación, la dirección de Dios, hermanos, en nuestra vida, entonces Dios puede manifestarse. Donde hay obediencia a la palabra de Dios, también Dios se manifiesta. Amén. Recuerde la orden que se le dio a los 10 leprosos cuando Jesús estaba aquí en la tierra y le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote.
ellos se regresaron en obediencia, ¿verdad? Aunque en gratitud, no todos, pero ellos se regresaron en obediencia y fueron sanados. Amén. Este ciego que fue enviado al estanque de Siloé, Jesús le untó barro que hizo con su saliva, le untó en sus ojos y después le dijo, ve al estanque de Siloé, ¿verdad? Que significa, dice, enviado. Y dice que al ir y lavarse, él regresó viendo. Obedecer la palabra de Dios nos garantiza de que Dios va a actuar. Es una cooperación hermosa entre nuestra obediencia y el actuar de Dios, el mover de Dios. Dios se manifestó en Elías porque recibió esa indicación. Dios, hermanos, se manifestó o se manifiesta sobre creyentes obedientes a su palabra. Amén, a toda su palabra, no solamente a ciertas partes, sino a toda la palabra de Dios. Ahí es donde Dios se manifiesta. Amén. Y vuelvo a decir, aunque la indicación de Dios para nosotros quizás humanamente no tenga sentido, usted obedezca la palabra del Señor, obedezca fielmente la palabra del Señor y va a ver cómo Dios va a actuar. Confía en la palabra del Señor, confía en la orden, en la indicación del Espíritu Santo en tu vida y Dios va a actuar. Amén. Gloria al Señor. Dios se muestra en la obediencia. Amén. También, hermanos, por último, Dios se manifiesta donde hay humildad y reverencia a Él. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el verso 13 que estamos leyendo de primer libro de Reyes 19, cuando lo oyó Elías, Dios habla, ¿verdad? Dios se manifestó en un silbo apacible que dijimos que en hebreo significa una voz de silencio apacible o tranquilizante, ¿verdad? Ahí fue donde Elías supo que Dios estaba ahí. Pero dice que cuando oyó esto, Elías cubrió su rostro con su manto. Amén. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Se había vuelto a meter. Amén. Pero ahí, hermanos, vemos esta actitud, hermanos, de Elías, que era tapar o cubrir su rostro. Esta es una demostración de humildad y de reverencia a la presencia de Dios. Dios se manifiesta, hermanos, donde hay un corazón humilde, donde hay un corazón que le alaba a Dios, que reconoce la grandeza de Dios, que reconoce la majestad de Dios. Dios ahí, hermanos, se manifiesta también, hermanos. Por eso es que cuando hacemos una reunión para buscar a Dios, adoramos al Señor, cantamos al Señor, pero tiene que haber un corazón, una actitud de humillación, de sumisión, una actitud humilde y sumisa, amén, y de alabanza. Hace que la gloria de Dios, hermanos, se manifieste, quizás como nosotros no lo esperamos, así como Elías, amén. Pero la gloria de Dios se manifiesta y vivifica a aquel que está quebrantado, aquel que está en necesidad. Vamos a Isaías 57, hermanos. Isaías capítulo 57. ¿Dónde es que Dios, hermanos, no solamente se manifiesta, sino que también habita? Amén. Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dice el Señor, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios se manifiesta donde hay humildad. Dios se manifiesta donde hay alabanza y reconocimiento de su grandeza, de su majestad. Yo habito, dice el Señor, en las alturas y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero dice, para vivificar a los quebrantados. Amén. Dios, hermanos, conocía el corazón de Elías. Se sentía abatido. Por eso es que Dios se quiso manifestar, no como Elías lo esperaba,
no de una manera tan espectacular, fue que Dios se manifestó a Elías, no en el viento que rompía las peñas, las piedras, no en el terremoto que sacudía la tierra, no en el fuego. Y notemos, hermanos, que estas son acontecimientos en los cuales, no solamente en el monte Sinaí, hermanos, hacía algunos días Elías había hecho descender fuego del cielo y era de parte de Dios. Amén. Y esto era justamente las manifestaciones poderosas de Dios que Elías sabía, que había visto, que conocía también, hermanos. Pero Dios quiso hacerlo de una manera distinta con Elías. Quiso manifestarse en un corazón turbado, un corazón abatido y quebrantado. Quiso venir como algo suave, como un viento apacible. Y Elías, hermanos, entendió que Dios estaba en ese lugar, que Dios estaba manifestándose de una manera distinta. Y igual notemos, hermanos, y veamos que estos elementos son parte de la manifestación, no solamente de Dios en el Antiguo Testamento, sino también son símbolos del Espíritu Santo. El fuego, ¿verdad? La palabra de Dios simboliza el mover del Espíritu Santo con fuego. A Dios también, ¿verdad? Hebreos dice que Dios es fuego consumidor. Amén. También dice un salmo que a la voz de Dios tiembla la tierra. Amén. A la voz de Dios. Y el viento, ¿verdad? También símbolo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento también. Es lo que Jesús comentó y estaba diciéndole a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere. Y esta palabra viento se asocia con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Pero no estaba ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiso hacer algo distinto. Estemos atentos siempre, hermanos, al mover de Dios, a cómo Dios quiere manifestarse a cada uno de nosotros. Amén. Y Dios quiere restaurar. El propósito de Dios es levantar al creyente, levantar a sus hijos, fortalecernos en su presencia. Amén. ¿Cuáles son los resultados de la manifestación de Dios? Primero, recibimos su palabra. El resultado de la manifestación de Dios a Elías fue que recibió la orientación o la dirección de la palabra de Dios. Primero, fue confrontado por la palabra de Dios. En 2 ocasiones, en el mismo pasaje que estoy leyendo, hermanos, Dios le pregunta y confronta a Elías con una pregunta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y quizá le estaba diciendo no en el lugar, o no por el lugar donde estaba, sino la actitud de su corazón, el sentir de su corazón. ¿Qué está sucediendo en tu interior? ¿Dónde estás parado espiritualmente? ¿En dónde está tu confianza? ¿Qué haces aquí metido en la cueva? ¿Qué estás haciendo en este lugar? Huyendo de una mujer pecadora, de una persona que no me honra a mí. ¿Qué estás haciendo aquí? Y a veces es la confrontación de la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, y le digo por experiencia también, no nos gusta o no nos cae de repente al momento bien lo que Dios nos está hablando y nos inquieta y nos mueve. Amén. Con esa simple pregunta, Elías se conmovió. Y la respuesta de Elías fue 2 veces la misma: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Dice: han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y quizás levantando y enfatizando más la voz, diciendo Elías: y solamente yo, quizás dándose el golpe así en su propio cuerpo, y solamente yo he quedado y me buscan para matarme. Elías estaba hablando algo que no sabía. Amén. ¿Y por qué? Porque Dios le dice en el versículo 8, ¿verdad? Yo haré que queden en Israel
7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. Elías no sabía que había 7,000 personas fieles que guardaban el pacto, que hasta ese momento no habían sido muertos, pero también que habían permanecido fieles a Dios. Elías pensaba que él era solo, típico de una persona desanimada. Nada más yo, solamente yo hago, solamente yo confío, solamente yo. Y no es así, hermanos. Cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, nos damos cuenta que muchas veces el único que tiene la razón y el que es veraz es Dios. Amén. Dios conoce todas las cosas, hermanos. Y en ese momento fue confrontado con la palabra. ¿Qué haces aquí, Elías? Amén. También la palabra de Dios, hermanos, le ayudó. Cuando Dios se manifestó, le dio su palabra. Amén. Fue dirigido por la palabra de Dios. En el verso 15 y 16, Dios le dice a Elías lo que tenía que hacer. Ve, vuélvete por el camino a Damasco y llegarás y ungirás, dice, a Hazael por rey de Siria, después a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ¿verdad? Dice, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Dios le dio la indicación. Cuando Dios se manifiesta, hermanos, el resultado en nuestra vida es que Dios nos da dirección. Amén. Nos orienta, nos corrige. Es lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que la palabra de Dios, ¿para qué sirve? Amén. La palabra de Dios sirve para exhortar, para redarguir, para corregir, para instruir. Amén. En justicia. Dios, hermanos, nos habla a nosotros, nos orienta a través de su palabra. Amén. Entonces, cuando Dios se manifiesta, recibimos su palabra, recibimos la palabra de Dios. Recibimos también, ¿verdad?, la fortaleza de Dios. Amén. Elías fue fortalecido. Amén. No solamente como dice la palabra de Dios, el verso 8 que estamos leyendo también del mismo capítulo de Primero de Reyes 19, dice que cuando comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Amén. La presencia de Dios, hermanos, trae como resultado la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida, trae como resultado fortaleza espiritual. Amén. ¿Para qué? Para seguir el camino. ¿Se acuerda? El sábado pasado estábamos hablando acerca de andar como hijos de Dios, el andar del creyente, ¿verdad? Es seguir adelante. La manifestación de la presencia de Dios en nosotros, hermanos, nos alienta, nos exhorta, nos ayuda y nos fortalece para continuar en la vida cristiana. Decía yo el sábado antepasado, ¿estás cansado? Fortalécete en el Señor. Puedes sentarte, pero después levantarte y seguir adelante. Amén. La presencia de Dios, la manifestación de Dios, hermanos, fortalece también. Recibimos la fortaleza de Dios para seguir adelante, pero no solamente para seguir adelante, sino también para servir a Dios. Elías siguió sirviendo al Señor, aunque al poco tiempo, no dice la palabra exactamente cuántos años pasaron o cuánto tiempo pasó, desde ese momento hasta que él fue ya llevado por carros de fuego, dice la palabra de Dios, hermanos. Pasó un tiempo, pero Elías siguió sirviendo a Dios. No renunció a su ministerio, no renunció a su cargo como profeta de Dios, no renunció a al llamamiento que Dios le había dado, hermanos. Él siguió sirviendo a Dios. Tuvo el tiempo para instruir a Eliseo, quien iba a ser su sucesor, pero siguió sirviendo al Señor. Recibimos fortaleza en la presencia de Dios, en la manifestación de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para seguir sirviendo al Señor. Amén. Y también, hermanos, el resultado de la manifestación de Dios en nuestra vida, en la vida del creyente, es que seremos o somos cambiados, somos
cambiados. Elías, le aseguro, hermanos, aún así con todo de su ministerio anterior, le aseguro que no volvió a ser el mismo. No dice la palabra del Señor que volvió a quejarse. No dice la palabra de Dios que volvió a desanimarse de tal manera. No dice la palabra del Señor que deseaba morirse otra vez. Amén. Cambió. El resultado de la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida debe surgir o debe traer, hermanos, un cambio radical, hermanos, en la vida del creyente. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? ¿O cómo sucede esto? El encuentro que Elías tuvo con Dios, hermanos, le cambió, le marcó, hermanos. Creo que dentro del ministerio de Elías, este episodio, hermanos, fue un parteaguas dentro de lo que fue su servicio al Señor, hermanos. Amén. También a nosotros, cuando tenemos experiencias de la presencia de Dios, y note que fue en un tiempo muy difícil para Elías, y ahí Dios se manifestó. Amén. No como él pensaba, pero sí Dios se manifestó de una forma distinta para llamar la atención de Elías. Dios lo hace también con nosotros así. Quizás un tiempo de desempleo, quizás un tiempo de falta de salud, quizás un tiempo que para nosotros se nos hace prolongado y eterno, hermanos, de problemas y situaciones difíciles que pasamos, pero Dios quiere que de ahí, de ese momento y de esa situación, usted y yo le busquemos y busquemos la manifestación de la presencia de Dios, no en cosas espectaculares, no en situaciones muy dramáticas, sino dentro de nuestro corazón. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos va a ayudar y es el que va transformando nuestra vida. Él es el que va cambiando nuestro corazón, hermanos. Y es ahí donde Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Ya no es en un monte, ya no es en un templo hecho de manos, sino es en el corazón de cada creyente donde Dios se quiere manifestar, donde a través de la búsqueda intensa, a través del buscar a Dios y anhelarle con todo nuestro corazón, hermanos, en oración, en búsqueda del Señor, en ayuno incluso también, hermanos, podamos experimentar la presencia de nuestro Dios, hermanos. Busquemos incansablemente, hermanos, la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, en estos días, en estos tiempos, ya no es un terremoto, ya no es un viento fuerte, ya no es un fuego abrasador. Ahora es el Espíritu Santo, el silbo apacible, un viento suave, es también símbolo del Espíritu Santo, hermanos. Anhélelo, búsquelo con todo su corazón, hermanos. No busquemos quizás de repente cosas espectaculares que deslumbran nuestra atención y nos hacen a veces desviar nuestra vista de Dios, de lo que es realmente buscar a Dios. Tristemente, hermanos, mucha gente viaja, bueno, ahorita quizás no, ¿verdad? Por la pandemia, pero yo he escuchado pastores o hermanos que dicen, va a haber tal predicador en tal país, incluso fuera del país donde vivimos, ¿verdad? O en otro lugar, otra ciudad lejos, y van hasta allá para escuchar a ese predicador. No está mal, pero ¿qué es lo que estamos buscando? La manifestación de Dios en lo espectacular, porque hace milagros, porque la gente... Y a veces, hermanos, seguimos esa misma corriente, lastimosamente, hermanos, de buscar manifestaciones dramáticas o espectaculares, cuando Dios quiere hablarnos ahí en la soledad de nuestro cuarto de oración, de nuestro momento de oración. Dios quiere manifestarse, Dios quiere hablarte a tu vida, Dios quiere hablar a tu corazón, hermanos. Con tristeza digo, hermanos, esto. Un hermano hace tiempo me dice,
ya no voy a ir a la iglesia porque ahí en casa de Dios no hay milagros. Bueno, y dice, yo fui a otra iglesia donde la gente se cae y danzan y donde hay milagros. Yo le pregunto, ¿no ha habido milagros en casa de Dios? Sí ha habido, solamente que a veces nuestro oído y nuestra vista está en otras cosas. Dios se ha manifestado, Dios sigue haciendo las cosas, Dios sigue haciendo milagros, pero no es para que levantemos trompeta y digamos, aquí sí, ¿verdad? Quizás, hermanos, por una mala orientación hay personas que piensan o dicen o escuchan, ¿verdad? También de vente para acá, porque acá si la gente se cae es que está el Espíritu Santo ahí. Si la gente hace esto o vomita es porque Dios está obrando, ¿no? O si se empiezan a reír, etcétera, ¿no? Yo no dudo de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no es lo que un creyente debe de buscar primeramente. Amén. Quiero que vayamos a la palabra de Dios para terminar. En Isaías, una vez más, hermanos. Isaías 55. Y recuerda el versículo que leamos de Isaías 57. Yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. Muchas veces lo que queremos ver es lo que otros hacen, ¿verdad? Para decir, ahí está Dios, ahí está la manifestación de Dios, pero nosotros tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Isaías 55:6 dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Dios se manifiesta donde hay un corazón humilde, donde hay un corazón que le busca, y ahí es donde Dios va a obrar. Ahí es donde Dios va a restaurar, ahí es donde Dios va a hacer milagros, ahí es donde Dios va a levantar, hermanos, ahí es donde Dios se va a manifestar para su gloria, solamente para que su nombre sea glorificado, hermanos. Busquemos incansablemente esa manifestación de Dios a través del Espíritu Santo, para ser dirigidos por su palabra, para ser fortalecidos y para ser transformados. Él es el mismo, hermanos. Él no cambia. Él es el mismo. Oremos al Señor en este momento. Si usted tiene una necesidad, si usted tiene una petición que ya tiene tiempo orando por ella, dígale: Señor, yo quiero buscarte con todo mi corazón. Yo quiero primeramente sentir tu presencia en mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo me toque. Quiero encontrarme contigo. Quiero ir a ese lugar que no es un lugar físico, sino es una actitud del corazón. Quiero ir a ese lugar donde yo pueda sentir tu presencia, tu amor, tu cuidado, tu abrazo, Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora. Te exaltamos, Señor. Te alabamos. Creemos, Señor, que tú estás, Señor, en todo lugar. Pero también creemos, Señor, que tú te manifiestas en un corazón humilde, en un corazón que te busca, en un corazón que te obedece, Señor, que sigue la dirección de tu palabra, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, ahí donde se encuentra cada uno, Dios. Ahí, Señor, quizás en el proceso, Señor, de quebrantamiento. Ahí en el proceso, Señor, de búsqueda incesante, Señor. Ahí en el proceso, Señor, de enfermedad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Obra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Santo, para que bendigas a tu iglesia. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú te manifiestas, Señor, en la actitud de un corazón que te busca, Señor, con sencillez, Señor, con todo el corazón, Padre, con sinceridad, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a entender que muchas veces, Señor, tú te vas a manifestar en nuestra vida de manera que nosotros no lo esperábamos, pero que tú vas a obrar y vas a hablar a nuestra vida y te vas a manifestar, te vas a mostrar, Señor, te vas a dar a conocer, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, te bendecimos
Te exaltamos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, de Casa de Dios, y quienes nos están escuchando y viendo también, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, con tu presencia siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Muy bien, hermanos, quedémonos con esta palabra y recibámosla con todo nuestro corazón. Muchas veces la palabra del Señor nos va a confrontar, pero usted diga: Señor, aunque me dolió, aunque no me gustó mucho, pero es tu palabra. Amén. Y yo la recibo porque quiero obedecerla. Quiero recibir tu bendición también. Amén. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Amén. Dios está cerca de nosotros. Dios está cerca de sus hijos que le buscan, que le buscamos con todo nuestro corazón. Amén. Muy bien, hermanos, vamos ya a terminar este tiempo tan hermoso de domingo, de culto general. Hermanos, les agradecemos a cada uno de ustedes que nos han estado siguiendo a través de esta transmisión del día de hoy, y queremos decirles: a las 3 de la tarde va a haber un video para niños hoy, y de lunes a viernes ya sabe que a las 7 tenemos nuestras transmisiones en vivo para estar orando, clamando al Señor, escuchando su palabra y adorándole con todo nuestro corazón. Amén. Así que vamos a terminar este tiempo agradeciéndole al Señor y agradeciéndoles a cada uno de ustedes también por estar también fielmente ofrendando, diezmando. Oramos constantemente para que el Señor les siga bendiciendo en su trabajo, para que el Señor les siga bendiciendo en sus hogares también en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Creemos que Dios se manifiesta también de diferentes maneras y hace su obra en cada corazón. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Vamos a terminar este tiempo. Recuerde que el sábado también hay programas especiales desde las 3 de la tarde para los niños hasta las 8 de la noche con los jóvenes. Amén. Y a las 7 también el Zoom de damas. Les invitamos para que nos acompañen a todas estas actividades. Ya la próxima semana estaremos anunciando acerca de la semana número 2 de ayuno y oración, hermanos. Es importante que recordemos y que nos involucremos en buscar más de la presencia del Señor. Oramos para terminar, para despedirnos, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias, oh Dios, en este momento, Dios, te adoramos, te bendecimos. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar recibiendo tu palabra, adorándote con todo el corazón, Señor. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, en el nombre maravilloso de Jesús. Que esta semana, Señor, sea una semana gloriosa, una semana, Señor, de búsqueda también, Señor, de tu presencia, oh Dios. Bendice a mis hermanos, guárdanos, cuídanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos orando por los hermanos que ya hemos dado cada semana, entre semana, lista de hermanos por los cuales estamos orando. Sigamos orando por ellos. Siga orando al Señor, que el Señor sane completamente a familiares de mis hermanos, a algunos de nuestros hermanos también de Casa de Dios, que el Señor obre. Amén. Y un saludo para todos nuestros hermanos que nos ven en otros países, que nos ven en otro lugar, también de aquí de Perú. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Así que nos despedimos. Un gran abrazo para todos, ¿verdad? Y qué bueno que usted pudo estar con nosotros en esta mañana. Comparta este mensaje, compártalo con otros y puede reproducirlo, puede guardarlo también o verlo en otra ocasión también cuando usted lo desee. Es palabra del Señor, es el mensaje de la palabra del Señor para su vida. Así que, hermanos, recíbalo y compártalo también en el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos, hasta el día de mañana lunes, en la transmisión de las 7 de la noche. Bendiciones. Nuestro Dios es fiel, aleluya. Él no nos falla, Él no nos deja. Él está con nosotros, está con cada uno de nosotros, aleluya. Así que podemos alegrarnos, hermanos. Él también, como Él es omnipresente, ¿qué quiere decir? Que Él está con nosotros todo el tiempo, amén. Dile a tu hermano que está allá a tu lado: tengo un Dios omnipresente. Tengo un Dios omnipresente. Amén.
palmas al Señor. Él es el que nos liberta. Aleluya.